La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, leyó un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. En el versículo 20 dice: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros, que esta noche sea una noche muy especial, que podamos tener el alimento en su palabra y descienda su gloria sobre cada uno de ustedes, sobre mi vida, y puedan venir milagros, que podamos estar viviendo en una vida completamente en el Espíritu, sobrenaturalmente, en medio de esta generación. Padre bueno, te damos toda la gloria, la honra, te damos alabanza, nos rendimos a ti, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, por tu amor y tu paz, porque tú eres bueno, fiel, santo y verdadero. Te exaltamos, te bendecimos. Te pedimos esta noche que bendigas a toda persona que está con nosotros en este momento, que traigas salud a los que tienen la necesidad, que rompas y quebrantes el espíritu de la enfermedad, y que en este momento se estén produciendo milagros de sanidad, milagros de restauración, milagros para quitar todo dolor, y que podamos experimentar de tu presencia, de tu amor, de tu gracia y de tu paz. Úngenos en tu piedad. Llena este momento, Padre Dios. Llénanos con tu espíritu de gloria. Úngenos, precioso y amado Señor. Danos de tu amor, danos de tu presencia. Llénanos con tu palabra y que la unción descienda, Padre eterno, sobre este mensaje, sobre nuestras vidas, en nuestros hogares, y nos des paz, luz, alegría y bendición. Los amo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es tan importante el respaldo del Espíritu Santo. Es tan importante vivir una vida en el Espíritu. Es en el Espíritu donde Dios trae las grandes revelaciones. Es donde Dios habla a sus ungidos. Es en el Espíritu Santo, el poder de Dios, donde Él revela a sus siervos, los profetas, sus secretos. Dice que no hará nada sin mostrarle a sus siervos, los profetas, los secretos, que no hará nada. Fíjese qué tremenda palabra. Dios produciendo, Dios trabajando, Dios hablando con la iglesia, estableciendo vínculos, relaciones con su pueblo, con su nación, con sus hijos, con sus siervos, los profetas. Aquí vemos a Jesucristo que vino a Nazaret. Nazaret, si recuerda, es la ciudad donde él se había criado. Cuando vinieron los reyes del oriente a adorarle y a reconocer como el rey de Israel, el rey Herodes mandó matar a toda su generación. Todos los niños de 0 a 2 años fueron asesinados. Y José, el padre de Jesús sobre la tierra, avisado por el Espíritu Santo, salieron y se fueron a Egipto, y en Egipto permanecieron hasta que el rey Herodes murió. Y cuando ellos vienen regresando, como estaba el hermano de Herodes, era el tetrarca, el que estaba gobernando en ese tiempo, José y María deciden quedarse en Nazaret. Por eso Jesucristo es conocido como el Jesús de Nazaret o el Nazareno. Ellos se quedan en Nazaret, ahí crece, ahí se desarrolla. Nosotros estuvimos en Nazaret.
Llegamos a Nazaret y había un letrero en la entrada de la ciudad que decía la ciudad de Jesús. La ciudad de Jesús. Era la ciudad de Cristo. Tengo una visita muy especial. Ven, hijo. ¿Cómo estás? Salúdalos, diles, hola, casa de pan. Hola, tata de pan. Diles, espero que coman rico. Quiero que tomatito. Voltea a la cámara y diles, los amo. Amo. Oye, descansa. Te trata. Te amo. Ora por mí. Tatita, papá, tíralo de madre, Amén. Te amo. Dile buenas noches. Buenas noches, mi amor. Entonces es conocido como el Nazareno porque él creció en Nazaret. Cuando él llega a la sinagoga, él llega al lugar donde él se congregaba. O sea, llegó a su congregación, era día de reposo y dice aquí que era su costumbre, era conforme a su costumbre. O sea, esto aduce que él estaba congregándose activamente, que él estaba trabajando activamente en la congregación y entonces levantó a leer. Y le dan el libro del profeta Isaías. Esto es precisamente, no necesariamente que ocurriera en tiempo cronológico, pero este pasaje está colocado ahí de manera estratégica porque Jesucristo había ido al bautizo, había salido del desierto donde duró 40 días ayunando y orando y había vencido a Satanás en el pasaje de las tentaciones. Este es el mismo pasaje de las tentaciones. Entonces empieza su ministerio, entra en la sinagoga y él da esta palabra profética gloriosa, donde hay dos cosas que quiero resaltar esta noche. Número uno dice, Dios, el Espíritu Santo, me ha ungido. Y número dos, me ha enviado. Estas son dos piezas fundamentales para el entendimiento de el trabajo que la iglesia tiene o lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, como el cuerpo de Cristo en este siglo XXI, en la generación en la cual nos ha tocado ministrar. Él me ha ungido, Él me ha enviado. Maravilloso. La unción, Él me ha puesto el aceite. Él me ha puesto el aceite, me ha enviado las asignaciones que tenía Jesucristo. O sea, lo respalda, lo unge y le da las asignaciones, el trabajo apostólico ministerial que Cristo iba a realizar sobre la tierra. Por eso este pasaje es fundamental y tenemos que estudiarlo y revisarlo. Hoy recibí muchísima palabra de parte de Dios en cuanto al ministerio y vida de nuestro Señor Jesucristo. Hice algunas notas respecto a su liderazgo, a la forma en que Él se relacionaba, con quién se relacionaba, con quién solamente establecía contacto, quién era la oposición de su tiempo, qué hacía la oposición, etc. Estuve leyendo el Evangelio según San Lucas. Entonces, cientos de notas quedaron aquí en las notas, en los mensajes que posteriormente estaremos trabajando y revisando. Luego los voy a desmenuzar, a sacar algunas piezas que son fundamentales para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Pero me detuve en esta palabra por dos cosas. Cristo ungido, Cristo asignado. Dios lo levanta y le da la asignación. Lo primero lo unge. El Espíritu Santo era en sí su propia unción. Esto es Isaías 61, la pieza que le dieron a leer, y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, es lo que me está ungiendo. Dice, por cuanto me ha ungido. La unción es la consagración de una persona para el ejercicio de una función, para un trabajo específico, en este caso, dentro de la iglesia que está fundando o dentro del cuerpo de Cristo para nosotros como hijos de Dios. Entonces, aquí es la consagración de Cristo. La unción es como Dios lo unge, como fue ungido David por rey de Israel, como fue ungido Eliseo para ser profeta en la nación y para bajar la palabra. O sea, la unción era parte de los usos y costumbres de la nación de Israel para habilitar un ministerio, para operativamente hacerlo trabajar, para enviarlo. Estaba obedeciendo al llamado que Dios
le había hecho a su hijo. En este caso, entonces, la unción es su consagración para Dios. La unción es el respaldo. Cuando Dios unge a una persona, Dios la respalda. Dios no va a avergonzar a sus hijos, a sus siervos. Por eso, cuando un profeta de Dios genuino habla de parte de Dios, lo que ese profeta habla de parte de Dios trae a su cumplimiento, porque la unción es el respaldo que Dios le da a una persona, es el respaldo que Dios le da a un ministerio, lo que lo hace prevalecer a pesar del tiempo, lo que lo levanta, lo que lo impulsa para cumplir esas asignaciones que vienen enseguida, que le voy a compartir. La unción es la fuerza de un ministerio. Cuando Dios te unge, te da una fuerza sobrenatural, un impulso que hace que tu palabra lleve esa gracia, lleve esa bendición que toca, que llega, que entra hasta el tuétano de los huesos e imparte a la persona que está, en este caso, escuchando la bendición de una palabra que está respaldada por Dios, que está llena del Espíritu Santo. Esa es la unción sobrenatural. Con ello te marca para darte una misión. Recordar que la unción es al cuerpo. O sea, el aceite no se puede untar en un espíritu, porque el espíritu es aire, es ruaj. Soplas y no hay más que partículas quizás de aire que son completamente invisibles. La unción no va al alma, porque primero te hagan un hoyo en la cabeza, ¿verdad? Y con un embudo unjan tu mente. La unción no va al alma, la unción va al cuerpo. Es de ahí la importancia de que el cuerpo esté en perfecto estado, de que el cuerpo esté limpio, de que el cuerpo esté sin pecado. Pues la composición del aceite es aromas, es mirra, es que va a perfumar un cuerpo que está limpio. En este caso, la invitación obviamente es que estés limpio, que no tengas pecado, que no tengas nada que Dios te quiera o te tenga que reclamar, purificado por el arrepentimiento, por el haber doblado tus rodillas ante Dios y estar, por supuesto, libre, limpio de todo pecado, para que te sientas o puedas sentir el respaldo de Dios. Eso es lo que cuando Dios nos unge, nos derrama el aceite, nos respalda con ello y con ello nos comisiona, nos envía. Aquí dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra ahí la tradujeron. Es un poquito curioso porque normalmente en ninguno de los 4 evangelios traducen la palabra. Normalmente ponen la palabra evangelio. O en el caso del libro San Marcos, ponen la palabra evangelión. Entonces, aquí la traducen. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En realidad dice, me ha ungido para llevar el evangelio a los pobres. ¿Qué era el evangelio? ¿Qué eran las buenas nuevas de Dios? Pues es que Cristo vino a la tierra a pagar el precio de mis pecados, a pagar el precio de mis fechorías, a pagar el precio de mi vida con su sangre derramada, redimirme, comprarme literalmente, comprarte literalmente, y con ello darnos ante Dios la entrada al lugar santísimo, darnos ante Dios el permiso, ¿verdad?, para llegar hasta su presencia, cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Qué es lo que ve Dios en ti? ¿Qué es lo que ve Dios en mí? La sangre de Cristo. Para Cristo la unción fue el Espíritu Santo que lo ungía para llevar el evangelio. En nosotros es la sangre que nos unge para llevar el propio evangelio, que no es personal, pero que es la gran comisión que el Señor nos deja al final de su ministerio, para que tú y yo seamos portadores de la gracia, de las grandes nuevas que Dios trajo sobre la tierra. Entonces, ¿qué es? Vino a traer la salvación, la gracia y la vida eterna. Y es que nuestros corazones, nuestra vida, tiene que estar eternamente y constantemente agradecidos, porque Dios nos ha traído el evangelio. El evangelio es lo que quita la pobreza. Es el evangelio de Dios para redimir la pobreza. Es lo que Cristo vino a traerle a los pobres. Las buenas
nuevas de su salvación, de su redención, de su liberación. Por eso Cristo es nuestro Cordero, por eso Cristo es nuestra Pascua, por esa unción que Dios le dio. Entonces, aquí tenemos que entender, la unción te da el impulso, la unción te da el respaldo, la unción te da la fuerza y el fuego y el avivamiento. Por eso una persona con unción está con un avivamiento en su corazón. Hay fuego en las entrañas. Hay el anhelo ferviente de cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Queremos hacer la comisión que Dios nos ha encomendado. La vivimos, la soñamos. Estamos constantemente trabajando en esa unción para que esa unción como un fuego esté constantemente viva en nosotros para poder llegar a los pobres. Porque los pobres no necesariamente son pobres porque no tengan plata. Probablemente es pobre porque no tiene una mentalidad de reino. Probablemente es pobre porque quizás está atrapado en el pecado, porque quizás está atrapado en una forma o en una manera de vivir o en una mentira, o está atrapado en medio de sus propias pasiones, y lo que va a traer el evangelio es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso el fuego de la unción, por eso la unción enciende nuestras vidas, enciende nuestros corazones. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en el aposento alto, ellos fueron investidos de la gloria de Dios, y al pasar el viento, el fuego del Espíritu Santo los encendió y quedaron con fuego en la cabeza. Con lenguas de fuego significa con llamas de fuego. Se estaban incendiando con la unción, se estaban incendiando literalmente con la gloria de Dios, y eso es lo que incendia los corazones de los siervos, de los hijos, de aquellos que han recibido una unción, que ha puesto el aceite que le da la fuerza, que le da el fuego y que le da el respaldo a un hombre, a una mujer, a un ministerio, para ir a hacer lo que Dios le ha encargado. Entonces, la unción a Cristo fue el evangelio a los pobres, pero puede ser una unción de fuego para pastorear un rebaño, para dar su vida por el rebaño, para cuidarlos, para estar al pendiente del cuidado de las ovejas. También puede ser una unción para cantar. Hay quienes están ungidos para eso. Gente como yo, no podemos decir, no, Dios me dio una unción para cantar. No. ¿Por qué? Porque si Dios me hubiera dado una unción para cantar, me hubiera hecho entonado, me hubiera dado una voz melodiosa, me hubiera dado ritmo, me hubiera dado compás, me hubiera dado los dones. Ese es el asunto, que cuando Dios te da una unción, te da los dones los une, los unifica. Así es que a Cristo le dio la unción para el evangelio, y era la primera vez que se iba a compartir el evangelio, las buenas nuevas, a los pobres de la tierra. La unción de Cristo era dar su vida por toda la humanidad, y el fuego de Cristo fue pasión por las almas, fue buscar la manera de relacionarse con su generación, de llegar a las masas, de llegar a la gente, de que ellos recibieran la palabra. ¿Y qué hubo en Cristo? Hubo rechazo, hubo golpeteo. La gente lo rechazó, lo golpeteó, lo criticaron, lo acusaron. Los fariseos levantaron semejante persecución, y ¿sabes qué hizo el Señor Jesucristo? Caminó firme hacia lo que Dios lo había enviado. Tenía todos los dones, tenía toda la fuerza. Cristo es el primer evangelista. Si usted tiene la unción de evangelista, tiene que seguir los 4 evangelios y tiene que seguir a Cristo. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Porque la unción del evangelista es eso, la compasión por las almas, el estar trabajando con los enfermos, con los oprimidos, con los devastados, llevando la sanidad, llevando la restauración a los corazones. Él va a llevar las buenas nuevas con ese don de gente. Empieza a caminar y lo siguen las personas, van detrás de aquel
que tiene esa unción para llevarles el evangelio. Y el don del pastoreo es para cuidar el rebaño, para proteger el rebaño, para alimentarlo, para llevarlos a los abrevaderos. Un pastor tiene que estar ungido, y es por eso que los pastores estamos pegados a este libro, estamos buscando el alimento, estamos balanceándolo, llevando como en la cocina, ¿verdad? Los ingredientes. Es que este sabe más rico con este ingrediente, es que lo vamos a cocinar de esta y de esta forma, es que el mensaje tiene que entrar al vientre espiritual de las personas para que se fortalezcan, para que tengan ayuda, para que tengan el fuego, para ser alimentados y para que no tengan ni hambre ni sed y estén fortalecidos en el evangelio, para cada quien estar cumpliendo las asignaturas. Pero si alguien tiene el don para la unción para cantar, entonces Dios lo equipó. O sea, quiero decirte que la unción va de acuerdo a los dones. Te dio dones para, de ahí, en esa unción y en esos dones, te equipó, por decirlo de esta manera, dándote las herramientas para el cumplimiento cabal de las funciones. Porque, por ejemplo, hay a quienes les dio la unción para ser médicos. Los médicos están en la Biblia, aunque los religiosos digan, no, eso no es tener fe y usted no tiene que confiar. Cristo habló de ir al médico y Cristo habló de las medicinas. Hay quienes tienen la unción, y cómo son esas personas. Dios los equipó para que tuvieran los reflejos, para que tuvieran todo lo necesario para estar con las personas en un estado de choque, porque no cualquiera. Hay gente que se desmaya en cuanto ve la sangre, hay gente que no tolera los olores, las fragancias, ¿verdad?, que salen cuando abres un buche o cuando estás haciendo una operación. Los quirófanos tienen olores, tienen aromas muy especiales, y si no traes una unción para estar ahí, es muy probable que no puedas estar, y que por más que estudies 54.500 años y 10.000 especialidades, pues si no tienes la unción no va a tener éxito en la medicina. Todos debemos estar revisando para qué fue ungido. Este es el pasaje, Lucas 4:18 está diciendo Cristo, me ungió para esto. Entonces la unción es ¿para qué me ungió? A mí me ungió para pastor, a mí me ungió para llevar un mensaje apostólico, a mí me ha ungido para lo que estoy haciendo y estoy trabajando en esa operación. Entonces los médicos fueron ungidos para eso. Hay quienes fueron ungidos para edificar. Tienen la unción de la arquitectura, de los diseños, para hacer planos, para bajar los diseños apostólicos, bajar el reino de Dios sobre la tierra. Tanto para los que están para la construcción en lo físico, los que están para la construcción. ¿Sabe que hay gente que es arquitecto humano? En cuanto a los diseños de la inteligencia del reino, bajan inteligencia, hacen diseños y estructuras, procesos para el logro de la calidad, para el logro del liderazgo, para el logro de metas, para el logro de una administración correcta, para la gestión de una organización, etcétera, etcétera. Hay quienes fueron ungidos para los diseños, arquitectos, ingenieros, personajes que logran establecer procesos y hacer análisis concienzudos y tener el sentido común y la práctica del diseño, etcétera. Espiritualmente hay quienes fueron ungidos para ser peritos, arquitectos del reino, y están aterrizando el reino, están conectados con el Espíritu Santo para traer la palabra profética, la palabra, el mensaje del día, el mensaje que Dios le está dando a la tierra en estos momentos. Por eso hay que buscar esa palabra, hay que saber qué está diciendo Dios en este momento. Saber de parte de quién viene la tormenta. No vaya a ser que yo esté reprendiendo al Espíritu Santo cuando es Él el que está limpiando la tierra, iluminándola, llevándola a un descanso, a una tevilá, a un reposo en el cual establecerá nuevos comienzos. Dios está redireccionando la tierra, Dios está redireccionando la iglesia, está redireccionando todo. Por eso sobrevino todo esto. Y hay quienes están, te reprendo y hago y deshago. Sí, pero esto viene de Dios. Hay un Dios
está operando, Dios está trabajando, Dios está habilitando, está entrenando, le está hablando a sus siervos, a los que van a ser habilitados, los que reciben la batuta espiritual para esta generación, para trabajar una generación de una forma diferente, con un entendimiento diferente, con accesos de reino, con llaves espirituales para bajar las profundidades y poder alimentar a una generación que va a ser completamente diferente a como se alimentó y se trabajó en la generación, en el temporal que estamos cruzando para entrar a uno nuevo. Hay unciones para todo, hay unciones para todo. Vi un video donde un hombre trabaja en un zoológico y tiene, yo casi creo que tiene el lenguaje de los animales, cómo se comunica con los animales, cómo los trabaja, cómo les llama a comer, cómo le hacen caso, les pone el alimento a los leones y cuando él les da la señal, ellos van a regañadientes y luego los detiene y los pone a orar y les vuelve a dar la señal y ya los pone a comer. O sea, para todo hay una unción. La unción va de acuerdo al propósito. La unción va de acuerdo a lo que Dios te va a asignar. La unción va de acuerdo a lo que Dios te va a pedir cuentas el día que estés en su presencia. ¿Qué le vas a decir? Por eso las parábolas de los talentos, ¿verdad? Hay dos. Las parábolas de los talentos. Dice, Dios le dio a unos tantos, a otro tanto y a otro tanto. Y después los llamó a cuentas y les dijo, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué vamos a hacer cuando Dios nos diga, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué le vas a decir? No, pues es que estaba persiguiendo mariposas. No, pues es que estaba tras de un sueño guajiro. No, pues es que creí que no se iba a acabar nunca el mundo. ¿Cuál va a ser nuestro pretexto? Vamos, empieza a detectar para qué te hizo Dios, cuál es la unción. Cristo la tenía bien claro. Repito, estoy hablando de Jesucristo, pero estoy aterrizándolo a esta generación, estoy aterrizándolo a las necesidades que tenemos en este momento, que son apremiantes, ahora más que nunca. Necesitamos, uno, la unidad de la iglesia. Dos, que cuando todos estén operando en unidad, estén cada quien operando como un cuerpo, porque en la unidad no es uniformidad. La unidad es cada quien está haciendo lo que tiene que hacer. Yo tengo aquí mi menorá. Mi menorá tiene representados los 7 espíritus de Dios. Este pivote tiene una función y este tiene otra completamente diferente. Tienen que hacer la función de tal manera que la luz y la edificación de la iglesia sea correcta de acuerdo a lo que operativamente es correcto que él esté haciendo. Hay quienes tienen unción para cocinar. No a cualquiera. Por favor, que Gabriel Pérez no me haga un bistec, porque no puedo entender cómo se atreve a cocinar. Pero hay personas que si les das cualquier ingrediente, hay personas que llegan y les dices, ¿qué vamos a comer? Y van al refrigerador y te dicen, siéntate, no te preocupes, ahorita veo qué tienes y te hago la comida, te voy a preparar, porque tienen la unción. Es una unción especial, aunque usted no lo crea, porque si eres de los que dice, cualquiera puede cocinar, estás completamente equivocado. No es cierto, hay personas que por amor a Dios no se metan a una cocina, que por amor a Dios no toquen los alimentos, de verdad te lo digo. La cocina es un lugar para los que traen ese don, esa unción, ese equipamiento mental especial hasta en las manos, los ingredientes, usted los ve en la cocina. Un día vi cocinar a Migue, yo sé que recuerdan algunos a Migue, lo vi cocinar y estaba echando quesito y lo agarraba de tal forma y mire, era una unción tan especial porque yo lo hubiera agarrado, pero él no, él estaba con sus manos, o sea, para todo hay una gracia. Gracia es regalo inmerecido.
Y Dios le dio dones a los hombres de acuerdo a la operatividad, de acuerdo a lo que ellos iban a hacer. Esto fue lo que está diciendo Cristo en Lucas 4:18. El Espíritu de Dios me ha ungido para darle el Evangelio a los pobres. El Evangelio es para los pobres. La unción, hay quienes tienen unción para liderar un proyecto, para ser líderes. La pregunta que me hicieron durante más de 25 años de trayectoria como capacitador profesional, profesional hablo de grandes ligas y hablo de haber estado compitiendo en la crema innata, lo mejor de lo mejor del entrenamiento humano en mi tiempo. Cuando yo estaba en mis programas de liderazgo, la pregunta que más me hacían es si un líder nace o se hace. No sé, alguien tuvo ese interrogante en los 80s y todas las generaciones posteriores nacieron con esa pregunta. Ya venía como en la genética, chavalillos que me decían, es que yo he visto que como que nacen, yo he visto que como que traen, y toda la vida rompí el mito, toda la vida rompí el mito diciéndole, mire, todos nacemos. Yo soy de los que enseño dos teorías nada más. O se hace líder o lo hacemos, pero de que se hace, se hace. Y sobre esa premisa entrené empresas, equipos deportivos, deportistas de alto rendimiento, a organizaciones de todo tipo, sobre la premisa de te haces o te hago, como mi mamá me decía, te bajas o te bajo. Pero rompí el mito de todos nacen hasta que llegué a Cristo. Cuando llego a Cristo me doy cuenta que ni te haces ni te podemos hacer. El liderazgo en el Evangelio, el liderazgo en la Biblia es por llamado, y el líder de Dios nace con su llamado, ya nace con el llamado y con las asignaciones. ¿Por qué? Porque eso dice la Escritura. La Escritura habla que fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo, o sea, desde antes de nacer ya tenías el llamado y la asignación. Desde antes de nacer ya tenías un destino escrito por la mano profética de Dios, por el dedo de Dios. O sea, el liderazgo espiritual no es como el liderazgo empresarial, deportivo u organizacional. El liderazgo espiritual es de nacimiento. Entonces, si usted es pastor, usted me entiende que usted desde niño ya pastoreaba. Por eso ves que ya traías ese liderazgo, que ya dabas tus conferencias. Yo empecé a dar conferencias en Mazamitla y hay gente que puede testificar esto. Desde los 4 años yo daba conferencias y se sentaba la gente a mi alrededor a escucharme. ¿Quién sabe qué les decía? Todo esto me lo platican. Esas muchachas que se sentaban a mi alrededor, esa gente que estaba alrededor de mí en el rancho, en la cofradía de Mazamitla, municipio de Mazamitla, Jalisco, que se sentaban alrededor de mí, que ahora son gente mayor, no toda, pero que son gente mayor. Por supuesto, si yo era un niño de 4 años y ellas eran muchachas, novieras, o adultos mayores, pues algunos de ellos ya murieron. Me platicaban, loco, te sentabas en el corredor de la casa de tu abuela y nos sentábamos alrededor de ti y durábamos horas escuchándonos. Ya la asignación y el llamado ya estaba trabajando. Cristo va para ser presentado en la iglesia siendo un niño y se sienta a predicar, y los doctores de la ley y los grandes entendidos de su tiempo se sientan alrededor de Cristo a hacerle preguntas. Porque con Dios no está inventando, ni tampoco va a haber emergencias, ¿verdad? Emergencias SOS. Oh, no hay pastores. Oh, no hay profetas. Oh, no hay maestros. No, Dios no anda con emergencias. Dios ya tiene para cada generación el equipo con el que va a trabajar. Lo hizo desde antes de la fundación del mundo, nos hizo nacer en la generación en la que teníamos que trabajar y nos dio los dones y los talentos de acuerdo a la necesidad, y ya tenía todo preparado. ¿Tú crees que Dios pierde el control? Dios te está buscando si es que eres alguien que no está en la operación de su ministerio. La unción es para liderar,
Y a nosotros nos ha levantado para liderar esta generación y para liderar este proyecto que se llama Occidente de esta nación, para liderar México y para liderar en la iglesia de Jesucristo de esta generación, en el mundo entero, hasta donde Dios quiere expandir la estela del liderazgo de esta generación. Pero nos ha llamado para eso, desde antes de la fundación del mundo. Por eso son irrevocables los dones y los llamados. Lo único que Dios quiere es que te alinees al don y al llamado, que es al don y al llamado. Si un día Liz me dice, ya no quiero ser adoradora, ahora me voy a dedicar a ser vendedora de OmniLife, pues le voy a decir, ¿sabe qué? Señora vendedora, usted tiene un don y un llamado. El don es en una voz privilegiada y el llamado es adorarle a Dios. Así es que así, mire, se me pone y se me está en paz. ¿Por qué? Es una oveja pastoreable. Hay ovejas que no son pastoreables. Hay ovejas que hacen lo que se le antoja y si les dices se enojan y si les dices se agitan y se agita el espíritu de un pastor. ¿Por qué? Porque la obediencia es algo por lo que se tiene que luchar. ¿Sabe que la Biblia dice que Cristo crecía en obediencia? ¿Que aprendió a ser obediente? ¿Que Juan el Bautista también? O sea, es algo en que tenemos que aprender. El don va de acuerdo a la unción y a la asignación. Hay quienes tienen el don para ganar almas. Tienen el don, mire, yo no sé cómo se las arreglan, pero lo tienen para ganar almas, para llevarlos a los pies de Jesucristo. Nosotros tenemos evangelistas maravillosos. Tengo un evangelista que si fuera futbolista, fuera de esos que corren por la lateral, por ahí el profe Guerra sabe más de esto que yo, serían el Sammy Rivas o el Snoopy Pérez, de esos que mandan centros, pues. De esos tienen nombre, o sea, más que se me va ahorita, no ando futbolero, no hay liga. Los que van por la banda, y van por la banda y mandan centros, y el centro delantero, pum, mete el gol. Estos son los que te acercan las almas para que tú les compartas el evangelio. Yo tengo evangelistas así, Casimiro es uno. Casimiro me acerca a las almas y yo los llevo a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que hace? Me los pone de pechito, pues, para que me entienda, y yo los llevo a los pies de Jesucristo. Yo, vengan acá, hagan profesión de fe, entréguenle su vida a Cristo. Yo lo que estoy haciendo es haciendo trabajo de evangelismo, pero el evangelista es el que me está mandando las almas. Pero si hablamos de Rodolfo Fernández, tiene un don especial. O sea, no le comparte a los perros nomás porque los perros no son para compartirles, pero él está, si él habla, él está compartiendo y se esfuerza por hacer otro tipo de mensajes, pero termina compartiendo el evangelio porque es un evangelista centro delantero, los lleva a los pies de Cristo. No sé cómo le hace, pero se las arregla, pum, los lleva a los pies de Cristo, y él tiene en su catálogo de coronas de personas que ha llevado a los pies del Señor a un judío. O sea, no cualquiera. Llevar a los pies del Señor un judío es algo complicadísimo, y él tiene un judío. O sea, ¿qué es? Tienen el don para ganar almas. Hay quienes tienen el don para enseñar, son maestros de la palabra. O sea, vamos, revisemos el don para revisar posteriormente la asignatura. Tienen el don para ganar o alcanzar una generación. Hay quienes tienen el don para producir una reforma, para traer un avivamiento, para traer un mover, un movimiento. Mover no es la palabra correcta, un movimiento del Espíritu Santo, y hay hombres de Dios que están trayendo un movimiento del Espíritu Santo, porque eso es lo que Dios les ha asignado. Hay quienes tienen una enorme unción para vivir una transición de una era hacia otra. Dios nos ha dado unciones para eso, para ser
como el enlace de transición de una generación hacia otra, como esta que estamos viviendo. Otros tienen el don para adorar, no tanto para cantar, sino para adorar. Y pasan horas en adoración, porque es bien diferente el don que tiene el levita, el que trae la presencia, el que alaba y adora, al que tiene el don exclusivo para la adoración. Ni siquiera tiene que saber cantar, con que sea un adorador. Otros tienen dones para escribir y son los que hacen libros y son los que dejan resguardada la riqueza espiritual y la riqueza de una generación y la historia y las memorias. Y así, por ejemplo, tenemos a Lucas, que fue un excelente escritor que deja plasmada la vida de Jesucristo en el Evangelio de una forma gloriosa, muy poderosa. Otros tienen una unción para sanar enfermos, Así que oran cualquier cosa y sana el enfermo. Es más, hay veces ni oran. Eliseo la tenía. Los huesos de Eliseo produjeron sanidad. O sea, produjeron resurrección, porque tienen esa unción. Y hay unos que oramos por un enfermo y se muere el enfermo. Y dicen, ya, ¿para qué me llamaron? Tienes vergüenza con los dolientes, porque volteas a verlos como diciendo, ching, ya fui yo el causante. O te ven así como diciendo, ¿para qué oró? Mejor lo hubiera dejado como estaba, teníamos esperanza. Pero hay quienes tienen esa unción para sanar a los enfermos. Hay quienes tienen una unción para la liberación. Jorge Sandoval tiene unción profética libertadora, que Dios lo está usando. Yo me fijo, hay veces que me hablan, pastor, necesitamos una liberación, y pasan 124,000 cosas, no puedo ir, le hablo a Jorge, él va y se da la liberación. O sea, es la unción para hacer determinada obra, y ya de acuerdo a la unción viene la asignación. O sea, la unción dice, el Espíritu de Dios me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Y luego dice, me ha enviado. Ahí está la asignación. Me ha enviado. Dice, a sanar a los quebrantados de corazón. ¿A dónde lo había enviado el Señor? ¿Cuál era la asignación de Cristo? Sanar a los quebrantados de corazón. Pregonar libertad a los cautivos. Dar vista a los ciegos. Poner a los oprimidos en libertad y a predicar el año agradable del Señor. Estas son las asignaciones de Cristo. Aquí viene la pregunta de mi unción. ¿Cuál es mi asignación? Tenemos que hablar con Dios. Hay que pasar tiempo con el Señor. Yo hoy en este mensaje, en este pasaje, por este día, quiero dejarte bien claro la unción. Vamos a estar hablando de la asignación. ¿Cuál es mi asignación? Para que puedas, vamos a revisar las asignaciones de Jesucristo. Están bien claras. Tiene 5 asignaciones. Una, sanar a los quebrantados de corazón. Lo hizo, pero por supuesto. 2, pregonar libertad a los cautivos. Jesucristo vino a traer la liberación de las cautividades. 3, darle visión a los ciegos, darle vista a los ciegos. Amén. Ve cómo ellos estaban pescando, valga la redundancia, pescando peces. ¿Qué les dijo el Señor? Están fuera de asignación. Síganme y los voy a hacer pescadores de hombres. Y los levanta como los primeros evangelistas. Les endereza la asignación. Era el trabajo pastoral de Jesucristo. Y luego dice, a poner en libertad a los oprimidos. Vamos a revisar cómo hay cautividades que es por opresión y hay cautividades que es porque alguien te metió en una cárcel, porque alguien te ató, porque alguien te amarró. Entonces se va a poner interesantísimo esto en las asignaciones de Cristo. Una, porque vamos a hacer la obra de nuestro buen pastor. Somos hijos de Dios y coherederos en Cristo, y Cristo el buen pastor, porque si algo era el trabajo de Jesucristo, era
era pastorear. Su trabajo fue pastorear. No hay otro pastor en todo el Nuevo Testamento más que Pedro. Cuando Dios le dice, pastorea mis ovejas, le pasa la asignación a Pedro y le dice, pastorea mis ovejas. Por eso cuando Pedro estaba ocupado sirviendo las mesas y estaba afanado, de pronto levantan a los doulos, a los servidores, y les dice, no es correcto que nosotros estemos sirviendo las mesas cuando nosotros tenemos que estar preparando la palabra y en la oración. ¿Por qué? Porque la asignación pastoral pasó de Cristo a Pedro. Entonces, un pastor no tiene que estar haciendo otra cosa más que preparando en la preparación del alimento espiritual, en el alimento espiritual y en la oración. Porque esa es su asignación. Entonces, las asignaciones de Cristo son maravillosas. Y la otra, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, vamos a dedicarle un tiempo a esto. Vamos a ver, a lo mejor haya quebrantados de corazón en esta generación. Creo que hay muchos. Pero ¿quién quita y en casa de pan todavía haya gente que esté quebrantada? Pues vamos a ayudar a esos, a sanarlos, porque habla de una sanidad, y no dicen sanidad del alma, no, sanar a los quebrantados de corazón. ¿Dónde están los quebrantos? En el corazón. Ahora vamos a ver por qué se quebranta el corazón y cómo sanarlo. Luego dice, pregonar libertad a los cautivos. Hablemos de cautividades y hablemos de cómo vamos a liberar a esos cautivos, porque nos decimos cristianos. Entonces hagamos la obra de Jesucristo, que es al que estamos siguiendo. Vamos, vista a los ciegos. Esta es parte fundamental del trabajo ministerial pastoral. ¿Por qué? Porque una de las funciones del pastor es como cuando ibas a hacer trámites a la universidad, que te hacían un examen para ver para qué eras apto, que te hacían qué es lo que los dones, los talentos, para qué sirve usted, y te hacían ese examen, ¿verdad? Y ya te decían, usted es apto para y esta carrera. Vamos, vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos conoces? O sea, necesitaríamos andar expulgando la tierra para encontrarlos y, vengo a hacer trabajo. Es sombras y figuras. Vamos a ver qué eres. Vamos a darte visión. Porque cuando vas tras la visión, cuando corres la visión, lea Habacuc 2, sabes a dónde vas, sabes qué quieres, sabes lo que eres, sabes lo que anhelas. Cuando una persona tiene bien claro lo que es, ya no pierde tiempo en lo que no es. ¿Por qué? Porque tiene su identidad correcta. Vamos a darles vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Es muy diferente la libertad de los cautivos a la libertad de la opresión. La opresión normalmente es causada por factores externos. Lo vamos a revisar y a predicar el año agradable del Señor. Se va a poner muy interesante esta palabra que tiene que ver directo con el trabajo pastoral de la restauración de las almas, del cuidado de las ovejas, del estar produciendo ovejas muy sanas que estén trabajando operativamente de manera correcta en el cuerpo de Cristo. Va a ser un platillo para deleitarse. Espero que hayan tenido una gran noche, que el pan de este día haya sido un manjar en tu mesa desde el horno de tu viejo pastor. Los amo, los bendigo, oro para que Dios traiga revelaciones a ustedes, los llene de su luz, de su paz y de su gracia y de su gran misericordia. Mañana a las 8 de la noche, aunque es culto general, pues forma parte del pan diario, mientras no tengamos la forma de hacer un culto a media semana. Lo vamos a hacer como pan diario, pero es nuestra reunión general. Los espero, conéctense a las 8. Que Dios los bendiga abundantemente. Les recuerdo que ya estamos en YouTube,
para que se suscriban, le den clic a la campana y estén siguiéndonos para que expandir el reino. Y también estamos en Spotify para que empiecen a reproducirnos. Los amo, los bendigo. Aquí nos vemos mañana a las 8. Que Dios los bendiga.